Bueno, sí, comenzamos. Bien, hasta ahora hemos hablado en los videos anteriores digamos, de la norma en forma aislada, ¿no es cierto? Habíamos eh, establecido más o menos qué se entiende por norma jurídica, según bueno, básicamente según el Kelsen, luego vimos a Hart. Vimos en Kelsen, digamos, los elementos de la norma, los conceptos jurídicos fundamentales que se desprendían de esa norma que entablaba, digamos, un enlace entre el acto ilícito y la sanción. Vimos el tema de la obligación, de la responsabilidad. Y también vimos, bueno, después vimos los tipos de normas con el texto de Hart, cuando Hart, digamos, eh, bueno, señala que no solamente hay normas que obligan, sino que hay normas que confieren potestades, tipos de normas distintos. Pero claro, esos tipos de normas nos llevan de algún modo a una vinculación que pueden tener esas normas. Las normas confieren potestades, por ejemplo, la norma de la Constitución que le confiere potestad al Congreso para sancionar el Código Penal, bueno, justamente es una norma que confiere una potestad para crear unas normas que obligan, como son las normas del derecho penal. O sea, hay como una conjunción entre esas normas o reglas, le dice Hart, ¿no es cierto?, que confieren potestades y reglas que establecen obligaciones. Bien, entonces ahora nos tenemos que explayar un poco, detener o enfocar el tema del orden jurídico, ¿no es cierto? Es decir, en esa relación que hay entre las normas de un orden. No detenernos en la norma, sino en la vinculación que hay entre estas normas que conforman un orden jurídico y un orden jurídico visto como un orden normativo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces empezamos con otro aspecto de la teoría, ¿no es cierto? Enfocar el orden jurídico en su totalidad como sistema de normas, o sea, normas que están vinculadas de un modo o de otro entre sí. Para eso vamos a volver a la teoría de Kelsen, ¿no es cierto? Este texto que les dimos de la dinámica jurídica. Bueno, eh, siempre hay que tener en cuenta, si se quiere entender a Kelsen, es la cuestión de que Kelsen pretende lograr un enfoque científico acerca del derecho. O sea, a la vez que está caracterizando el derecho, lo está haciendo, construyendo un punto de vista científico, ¿no es cierto? Es importante tenerlo en cuenta porque hay muchas interpretaciones distintas de la teoría de Kelsen, ¿no es cierto? Y además digamos, también hay, para mi gusto, muchos malos entendidos, ¿no? Bien, digamos, ese conocimiento científico habíamos dicho que tiene la característica de la racionalidad y la característica de lo empírico, un conocimiento empírico. Eh, Se ponen en juego ambas cosas en toda la teoría. Pero además hay que señalar también una impronta kantiana vamos a decir, de la teoría del conocimiento que subyace en este autor, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero señalar con esto de la impronta kantiana? Bueno, ustedes ya vieron algo acerca del fenómeno del conocimiento, de la teoría del conocimiento, lo vieron con Carlos Petrucci. Eh, digamos, para Kant, un autor del siglo XVIII, vamos a decir, el mundo que nosotros que queremos conocer se nos presenta ante la percepción nuestra como caótico, como un caos, ¿no? Solamente podemos inteligirlo en la medida en que el entendimiento nuestro, el entendimiento del sujeto, actúa o, digamos, a través de categorías a priori, de conceptos a priori. El entendimiento me permite ordenar el mundo que se me presenta en forma caótica. Entonces yo no voy a conocer el mundo en sí, no voy a conocer el ser en sí, sino que voy a conocer el fenómeno, cómo se me aparece el mundo tal como se me aparece, ¿no es cierto? Digamos, esas categorías del entendimiento bueno, tienen que ver con conceptos a priori, ¿no es cierto? Conceptos que tiene el propio sujeto, como el de todo objeto, bueno, o es causa o es efecto,
¿no? O es uno múltiple, o es una sustancia, una propiedad, ¿no? Esos son conceptos del entendimiento que me permiten justamente transformar en objeto de conocimiento al mundo que se me presenta a los sentidos, ¿no es cierto? A la percepción, ¿no? Entonces, hay algo así como una función constitutiva del objeto de conocimiento por parte del sujeto, el sujeto del entendimiento, ¿no es cierto? El sujeto, no yo, vos, sino el sujeto digamos, del entendimiento en forma trascendental, en forma abstracta, digamos, ¿no? Bien. Eh, Esto nos va a servir porque Kelsen hace alguna analogía con la teoría kantiana del conocimiento cuando tiene que explicar la validez del orden jurídico. Bueno, entonces, volvamos. Orden jurídico, sistema de normas. Orden jurídico entendido como normas, ¿no? Como sistema de normas. Digamos, para entender el orden, digamos, tenemos que vernosla con la pregunta acerca de la validez de una norma. ¿Por qué una norma es válida? Habíamos dicho que la validez de una norma es lo mismo que para este autor, para que estén para otros no, ya vamos a ver otros, es lo mismo que la existencia, que la norma sea válida quiere decir que existe, ¿no es cierto? Bien, pero claro, digamos, que existe también, digamos, o es válida en la medida en que pertenece a un sistema de normas, ¿no? Y cuando hablamos, esto nos remite a que hay una pluralidad de normas, ¿no es cierto? En el orden jurídico, hay una pluralidad de normas, y nos remite a la pregunta de por qué vemos esa pluralidad de normas como una unidad, ¿no? Vamos a decir. Que el Código Civil y Comercial argentino exista, es válido, ¿no es cierto? Entró en vigencia en 2015. Bueno, eso es una norma válida del orden jurídico argentino, pero también la sentencia de los tribunales, también el Código Penal, también las resoluciones, también vamos a decir, las constituciones de las provincias, las ordenanzas municipales, son una pluralidad de normas que, sin embargo, decimos, es el derecho argentino. Le atribuimos una unidad a esa pluralidad de normas, ¿no es cierto? Que, bueno, que existen, que son válidas. Entonces, ¿por qué son válidas esas normas? ¿Cuál es el fundamento? Es lo mismo. ¿Por qué es válida la norma? Esa pregunta, ¿cuál es el fundamento de su validez? Bien. Eh, vamos, está corto todavía. ¿Cuál es el fundamento de validez de una norma? O sea, dicho de otro modo, que la norma sea válida quiere decir que obliga, que regula la conducta, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo me pregunto, por el fundamento de validez de la norma, digamos, eso no lo puedo hallar en un hecho. Por ejemplo, yo digo, la, digamos, ¿por qué lo que ordena el juez, digamos, lo vemos como una sentencia, como una norma, ¿no? Lo vemos como un deber que implica a un individuo, a dos o lo que fuera, ¿no? Y no lo que ordeno yo, que no soy juez. Bueno, la respuesta puede decir, bueno, justamente, pues lo ordenó un juez. Pero fíjense, ese es un hecho, lo ordenó un juez, ¿no? Pero lo ordenó una autoridad, podríamos decir. Está bien, lo ordenó una autoridad. Pero ahí ya estamos hablando de otra cosa, de una autoridad. Y la autoridad no es algo que tenga que ver con la naturaleza. No hay algo de la característica de mi cuerpo que de algún modo diga que soy o no autoridad. El juez es autoridad, fulano que es juez es autoridad, porque una norma le confiere esa autoridad. O sea, digamos, que alguien sea una autoridad quiere decir que hay una norma que lo autoriza a crear normas. ¿No es cierto? Entonces, la respuesta de que esa norma es válida, la sentencia del juez es válida y no la mía, por ejemplo, el juez le ordena pagar a fulano de tal tantos pesos,
es cierto? Eso es una sentencia, es una norma válida del sistema, ¿no? Y yo también le ordeno a otro a pagar 20.000 pesos a, no sé, mi hermano, supongamos. Bueno, eso no es una norma, es una orden como la del juez, pero no es una norma, no es vista como una norma. El sentido subjetivo de mi acto no es visto como sentido objetivo, es decir, como norma, ¿no es cierto? Este, bueno, justamente porque no hay una norma que me faculte a mí a dictar sentencia. Si hay una norma que lo faculta a alguien que es juez para dictar esa sentencia. Entonces, la pregunta acerca de la validez de una norma no puede referirse a un hecho, desde ya, desde ya que tiene que referirse a un hecho, pero no es el fundamento de la validez, ¿no es cierto? Digamos, ¿por qué? Porque el deber, que la norma, no puede desprenderse del ser, lo habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? Un hecho no puede, de la existencia de un hecho no puede desprenderse que algo deba ser, ¿no es cierto? Ahora, el acto creador de la norma es necesario, pero lo que fundamenta, digamos, la validez de esa norma es que otra norma le confiere a ese acto creador, bueno, justamente el carácter de acto creador de norma, el sentido de acto creador de norma. Bien, entonces, digamos, podemos decir, por lo tanto, que el fundamento de validez de una norma se encuentra en otra norma, ¿no es cierto? En el caso del derecho, bueno, claro, tiene que haber un acto de producción, pero justamente un acto de producción conforme a esa otra norma. Un acto de producción de una norma que se ajusta a otra norma. Bien. Entonces, esto nos lleva, digamos, a preguntarnos por esa índole de fundamentación de validez de la norma, ¿no es cierto? Entonces acá que se establece digamos, dos tipos ideales, podríamos decir, ¿no? De fundamentación de validez de una norma, de índole de fundamentación de validez de una norma. Nosotros nos podemos imaginar una moral universal, ¿no es cierto? Racional, ¿no? Nos podemos imaginar eso. Digamos, esa moral universal la suponemos como que hay una norma autoevidente que se nos impone a la razón, ¿no? Por ejemplo, supongamos, digamos, una norma que dice debes amar al prójimo sería la norma de la cúspide de ese sistema moral universal, ¿no es cierto? Entonces, esa norma prescribe un acto, ¿no es cierto? Amar a otro, amar al prójimo, debemos amar al prójimo. A partir de esa norma podemos deducir otras normas. Intelectualmente podemos deducir otras normas que están, en virtud de su contenido, están comprendidas en la norma esta superior, ¿no es cierto? Supongamos, de ahí puedo desprender, bueno, si debo amar a otro, entonces también se impone la norma que no debo lastimar al otro, ¿no es cierto? Al prójimo. Bien, entonces esa segunda norma fundamenta su validez en la primera. Es parte del mismo sistema. Ese criterio de fundamentación de validez es un criterio estático, ¿no es cierto? ¿Por qué estático? Porque no hace falta un acto de creación de la otra norma, sino que lo deduzco intelectualmente del contenido de la primera, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ese es un criterio de fundamentación de validez estático. Bien. Por ahí podemos aprender otras normas también, ¿no es cierto? Otras normas de la misma norma primera, ¿no es cierto? De amar al prójimo, no debo lastimarlo, no debo insultarlo, ¿no es cierto? O debo o debo auxiliar al prójimo. Ahí tenemos ya tres normas que derivan su validez de esa primera norma, que es amar al prójimo. ¿Por qué derivan su validez? Por el contenido. ¿Tiene que haber un acto de creación de esas otras? No, las derivo intelectualmente, por la razón, ¿no es cierto? Bien. Enfrente, la verdad, enfrente tenemos otro tipo de criterio de validez, que es digamos, el fundamento de validez dinámico de las normas. ¿Cuándo se da este fundamento de validez dinámico? Bueno, justamente en los órdenes
normativos positivos, sobre todo el orden jurídico positivo, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se da esta cuestión? ¿En qué funda su validez una norma del sistema jurídico positivo? Bueno, en otra norma, como todo sistema de normas, ¿no es cierto? Pero, ¿en qué medida esta norma X es válida? Bueno, en la medida en que fue creada por un acto de voluntad, digamos, que, que se realizó conforme a otra norma que establece cómo debe crearse esta. O sea, la fundamentación de validez de la norma tiene que ver con cómo han sido creadas las normas. Acá tenemos que empezar a ver una característica ya del orden. Tanto el de la moral como el derecho, de la moral universal como el derecho, es un orden jerárquico. La norma de grada superior, podríamos decir, para hacer una metáfora espacial, según este autor, digamos, la norma de grada superior es la que fundamenta la norma de grada inferior, ¿no es cierto? Bien, o sea, el fundamento de validez de la norma de grado inferior reside en la validez de la norma de grado superior. ¿Cómo? En un sistema dinámico, bueno, esa norma de grado superior determina cómo debe ser creada la norma de grado inferior, ¿no? Es decir, prevé los actos de creación de la norma de grado inferior. Por ejemplo, ya habíamos dado un ejemplo, la Constitución, de un Estado prevé, digamos, que el órgano legislativo va a crear las leyes, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución de Estado es una norma que prevé cómo se crean las leyes. Por ejemplo, prevé que lo tienen que hacer los legisladores, ¿no es cierto? Que lo tienen que hacer mediante un procedimiento especial, ¿no? Por ejemplo, por la regla de la mayoría, lo que fuera. O que una norma superior que diga, bueno, el rey va a crear las normas generales, ¿no es cierto? Bien, o sea, faculta a alguien y seguramente también le determina el procedimiento que va a seguir para crear esa norma, ¿no? Pero básicamente, digamos, justamente, abstrayendo, digamos, de los sistemas jurídicos reales, ¿qué es lo que prevé esa norma de grado superior? El modo de creación de la norma de grado inferior. Entonces, esta norma de grado inferior es norma, es válida, pertenece al sistema, en la medida en que fue creada por actos humanos, individuos, digamos, que están determinados por la norma de grado superior. Entonces, digamos, tenemos entonces esos dos modelos de fundamento de validez. Uno estático, digamos, según el contenido de la norma de grado superior, se van derivando intelectualmente otras normas de grado inferior que encajan en esta, según su contenido, por tanto forman un sistema. La validez de estas de grado inferior se funda en la validez de la de grado superior, pero en virtud de su contenido. Y otra, el sistema dinámico de fundamentación de validez, que es el sistema jurídico positivo, ¿no es cierto? En virtud de ese sistema, claro, las normas prevén el modo de creación de otras normas, ¿no es cierto? De otra norma. Bien. Pero tiene que haber siempre un acto de creación. Eso es importante, porque muchas veces en los exámenes es muy común decir, bueno, la norma deriva su validez en otra norma porque es creada por otra norma. No es creada por otra. ¿Cómo es creada? La norma no crea nada. Lo que crean normas son los actos humanos. Entonces, el silogismo sería digamos, la ley, digamos, la ley establece que el juez puede dictar sentencia, ¿no es cierto? El juez dicta sentencia, ese es el hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta sentencia es válida, ¿no es cierto? O sea, la validez de la sentencia, digamos, se fundamenta en la norma de grado superior. Claro, en el medio tuvo que haber habido un acto, que es el que ordena la norma de grado superior. Tiene que haber un acto de una persona autorizada para crear normas. Pero si no hay un acto de creación de normas, entonces no hay normas en los sistemas dinámicos, ¿no es
cierto? De este modo, podríamos decir que los sistemas jurídicos prevén su propia creación y aplicación, ¿no es cierto? De algún modo, este principio de validez está regulado justamente por el propio orden jurídico. El orden jurídico determina cuándo nace una norma, cuándo existe una norma, cuándo es válida, es lo mismo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Determina también cuándo termina la validez de esa norma, o la propia norma la puede terminar, u otra norma de grado superior. Es decir, digamos, regula la creación y aplicación y extinción de sus propias normas, el propio orden jurídico. Ya seguimos.